Bien, buenos días, docente. El día de hoy, mi persona, Luis Fabián Guerra Cornejo y mis compañeros de equipo Cristina Nicole Panaque Sánchez. Yo soy Elvin, soy Magalpú, Magalpú. Eh, yo soy Gerard Jacinto Eca. Y Celeste de Los Ángeles Lino Silva. daremos defensa a nuestro ensayo sobre la reforma agraria en el Perú. Bien, retrocedamos algo en el tiempo, a finales de los 60, para ser exactos, a 1969. Vamos a contextualizar todo lo que pasaba por nuestro país, ya que estaba siendo gobernado por el presidente de ese entonces, Juan Velasco Alvarado, quien fue el primer gobierno de Fuerzas Armadas que pasaba el país. El gobierno de Juan Velasco Alvarado fue una dictadura militar, que en el Perú impulsó profundas reformas, como por ejemplo en este caso la reforma agraria, la nacionalización de las empresas y la promoción de identidad de la cultura peruana. Él buscó más que todo una transformación social y económica, pero gracias a ello enfrentó una crisis económica y de oposición, lo contrario a lo que él quería lograr, lo que le llevó a su destitución en el año 1975. La reforma agraria implementada en el Perú en el año 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado representó una de las transformaciones más profundas de la estructura agraria en la historia del país, promulgada como una medida de justicia social que buscaba desmantelar el poder oligárquico de los latifundistas y empoderar a los campesinos mediante redistribución de las tierras. No obstante, más allá de sus ideales, sus consecuencias políticas, económicas y sociales fueron desastrosas a largo plazo. Por ende, hemos planteado la siguiente interrogante. ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria implementada en el Perú en 1969? A lo que tenemos como respuesta que no fue beneficiosa. ¿Por qué? Debilitó el sistema democrático, generó una grave crisis de productividad en el campo y provocó una fragmentación social que alimentó futuros conflictos internos en el país. A través de un análisis político, económico y social, demostraremos que la reforma agraria no cumplió con sus objetivos y dejó consecuencias negativas a lo largo para el país. De acuerdo a la parte política, primero es importante señalar que esta reforma fue implementada por un gobierno militar que carecía de legitimidad democrática. El decreto ley número 177/16 que dio inicio a la reforma fue impuesto sin consultar a los actores sociales implicados, ni a los gremios campesinos, ni a la sociedad civil en general. Como bien lo señala el historiador Antonio Zapata, fue una reforma impuesta desde arriba, autoritaria, que no construyó ciudadanía, sino obediencia al Estado militar. Además, la reforma centralizó el poder en Lima, debilitando las instituciones políticas regionales, los gobiernos locales y las comunidades campesinas fueron excluidos tanto del diseño del proceso como de la administración de los recursos que se distribuyeron. En este contexto se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, conocido como CINAMOS. Este organismo reemplazó a las organizaciones políticas tradicionales y buscó controlar ideológicamente al campesino. En palabras del sociólogo Julio Kotler, Cinamos fue más un aparato de propaganda que un mecanismo de participación real. Buscó incorporar el campesinado al Estado sin permitirle autonomía. Además de esto, el régimen sustituyó a los sindicatos rurales por cooperativas agrarias que estaban controladas por el propio Estado. Lejos de fortalecer la representación campesina, se eliminó cualquier forma de política independiente. Pero por si esto fuera poco, durante ese periodo hubo censura de la prensa, persecución a los opositores e imposición a una ideología oficial, lo que debilitó gravemente la diversidad política y de ideas en el país. En el plano económico, la reforma agraria colapsó,
tuvo colapso del apartado productivo agrario. El sector agropecuario, que antes de la reforma era responsable de más de del 25% del PIB nacional, perdió competitividad y capacidad de inversión. Las grandes haciendas, que eran injustas, pero contaban con sistemas organizativos eficientes y accesos a mercados, fueron sustituidos por cooperativas y sin experiencia ni tecnología. También, según Bruno Seminario, la caída de la productividad agrícola después de 1969 fue una de las más abruptas del siglo XX peruano. Desincentivo a la inversión individual. El modelo de propiedad colectiva desincentivó la inversión individual, ya que los nuevos beneficiarios no eran dueños plenos de la tierra y no podían acceder fácilmente a crédito. Los campesinos no estaban motivados a mejorar su producción, ya que no tenían control sobre la tierra y no podían beneficiarse directamente de sus mejoras. Otro punto, según De Soto, el campesino no fue convertido en propietario, sino en parte de un sistema comunal rígido y burocrático. También hablamos de los problemas de compensación y deuda, ¿no? Las expropiaciones se realizaron sin un sistema de compensación eficiente, lo que generó grandes deudas para el Estado. El Estado asumió grandes deudas con los antiguos propietarios y terminó endeudándose aún más para sostener las cooperativas. Según Bruno Ramírez, el Estado no solo heredó tierras, sino también pasivos, sino también pasivos, y sus intentos por mantener las empresas agrarias colectivas fueron financia, finan- financia- financia- financieramente insostenibles. Bueno, el éxodo rural y crecimiento desordenado de las ciudades. La pérdida de ingresos en el campo llevó a un éxodo rural masivo, lo que contribuyó al crecimiento desordenado de las ciudades y la expansión de la pobreza urbana. Muchas tierras quedaron improductivas o abandonadas, lo que redujo la producción agrícola y aumentó la dependencia del país de importaciones. También vemos la falta de acompañamiento técnico y acceso a mercados. Un punto es la falta de un acompañamiento técnico sostenido, de infraestructura productiva y de acceso a mercados. Terminó por convertir a muchas cooperativas en espacios improductivos. También las cooperativas quedaron atrapados en la dependencia estatal y alejadas del dinamismo económico. Bueno, en resumen, la reforma agraria en Perú tuvo un impacto negativo en la economía y la sociedad peruana, generando un colapso del aparato, aparato productivo agrario, desincentivando la inversión individual, creando problemas de compensación y deuda y llevando a un éxodo rural y crecimiento desordenado de las ciudades. La falta de acompañamiento técnico y acceso a mercados también contribuyó a a la infi- a mercados también contribuyó a la ineficiencia de las cooperativas. Socialmente, la reforma agraria no solo fracasó en erradicar la pobreza rural, sino que también fragmentó el tejido social campesino. En lugar de unir a los campesinos en torno a una visión de desarrollo común, se generaron nuevas divisiones entre cooperativas, comuneros y ex hacendados. Como señala Matos Mar, el proceso no fue vivido como un reordenamiento impuesto que desestructuró las formas tradicionales de cohesión comunitaria. El desconocimiento del papel de las comunidades campesinas tradicionales fue otro error crucial. Muchas de estas comunidades tenían sistemas propios de tenencia y uso colectivo de la tierra.
La imposición cooperativas modernas, muchas veces ajenas a la lógica comunal andina, generó conflictos internos. Aldo Panfinchi indica que el modelo estatal de desarrollo rural fue ajeno a las identidades culturales del campesinado andino, lo que generó resistencia, incompresión y desaxificación. Peor aún, la reforma agraria dejó muchas promesas incumplidas. El acceso a servicios básicos, educación y salud no mejoró sustancialmente para la mayoría de beneficiarios. Como resalta la CBR, la frustración por el estancamiento del proceso reformista generó un clima de descontento y desconfianza hacia el Estado, que fue aprovechado por actores violentos, como Sendero Luminoso, CBR de 2003. La violencia política de los años 80 tuvo una de sus raíces en esa falta de atención estructural al campo. Finalmente, la exclusión de las mujeres rurales en el proceso reformista también es significativa. La reforma agraria se centró en jefes de familia, hombres, dejando a las mujeres campesinas sin voz ni acceso a la tierra. Según Carmen Diana Diri, la falta de enfoque de género en la reforma agraria perpetuó desigualdades estructurales al interior del mundo rural. Este olvido reforzó estructuras patriarcales que limitaron aún más la posibilidad de construir comunidades rurales y equitativas y sostenibles. Bien, en definitiva, al preguntarnos si fue beneficiosa la reforma agraria de 1969, la evidencia política, económica y tanto como social apunta claramente hacia una respuesta negativa. Reafirmamos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país, pues se trató de un proceso autoritario, mal planificado y socialmente insensible. A pesar de sus intenciones igualitarias, la reforma debilitó la democracia, destruyó la eficiencia productiva del campo y fragmentó profundamente las comunidades campesinas. El caso peruano demuestra que las transformaciones estructurales no pueden hacerse al margen de la participación democrática, ni sin atención a la cultura económica y organización social de los beneficiarios. La verdadera justicia agraria no puede basarse solo en la redistribución de las tierras, sino en la creación de capacidades, derechos reales y ciudadanía activa. Cualquier reforma rural sostenible debe considerar un enfoque integral. Me refiero, bueno, nos referimos a garantizar acceso a servicio, crédito, tecnología, mercados y representación política. De lo contrario, como en el caso peruano, las reformas agrarias corren el riesgo de convertirse en espejismos de justicia que profundizan los problemas que intentaban resolver. Solo desde una planificación democrática, participativa y con visión de largo plazo es posible lograr una transformación agraria verdaderamente inclusiva y sostenible. Bueno, y esta reforma agraria tan conocida, de esa forma, aunque se nos manifestaba como una solución principalmente a los problemas del campo, fue un problema, un proceso mal conceptualizado e igualmente mal ejecutado. En lugar de un incremento a la productividad ya de sí por escasa, se generaron por el contrario desorganización, desincitación a la inversión y un debilitamiento que afectaba negativamente a todo el campo. Muchos de los beneficiarios no disponían del conocimiento ni de los recursos que les permitían hacer productivas las tierras, lo que condujo al abandono de los campos en que habían trabajado y al deterioro de la producción a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Eso sería todo.